Fíjense, nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mumdari, Mumnari, y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. La elección de Mamdani, con una campaña basada en una retórica socialdemócrata, más propia de la década de 1960, porque vamos, actualmente los partidos socialdemócratas en realidad son liberales de izquierda, pues ha resultado bastante disruptivo. En primer lugar, por ser Nueva York, pudiéndose considerar la sede del capitalismo financiero. Y, en segundo lugar, disruptivo para la derecha, donde cada vez se integra más el discurso de que el Islam está en contra de la democracia o es incompatible. Mientras cada vez hay más políticos blancos, bueno, algunos más bien naranjas y supuestamente cristianos de ultraderecha con posiciones autoritarias y que promueven un aumento de la desigualdad. ¿El Islam es compatible con la democracia? No. ¿Crees que el Islam es compatible con los valores occidentales? No, en absoluto. ¡Zas en toda la boca! Mi nombre es Zoran Mamdani y soy candidato a la alcaldía. Y quiero reducir los costos para la gente trabajadora. Voy a comenzar con 3 cosas. Primero, congelar los aumentos de la renta para los inquilinos con renta estabilizada. Esto incluye casi 1 millón de neoyorquinos latinos y construir 200,000 viviendas nuevas y asequibles para los neoyorquinos que hoy no pueden con la renta tan alta. Segundo, hacer frente a los propietarios malos y asegurarme que cada inquilino tiene calefacción, agua caliente y un lugar seguro a llamar su hogar. Tercero, crear un ministerio de seguridad comunitaria para proteger a los neoyorquinos como nunca antes. Sé que los latinos son muy afectados por el crimen y tomo en serio su seguridad. La ironía del destino han promovido que haya tenido que aparecer un musulmán para enseñarles que la democracia también consiste en reducir la desigualdad económica. En el corazón del supuesto bastión mundial de la democracia, los Estados Unidos, se levanta una paradoja que condiciona toda posibilidad de cambio. Un sistema político que se presenta como plural y abierto, pero que en realidad funciona como una plutocracia blindada, sostenida por una red de intereses económicos, mediáticos y militares. Quien aspire a transformar ese sistema de dentro, como podría hacerlo una figura insurgente como Mamdani, representante de la nueva izquierda demócrata socialista, no se enfrenta solo a oponentes políticos, sino a una estructura de poder profundamente enraizada. Esta estructura no se defiende normalmente con formas de represión violenta ni con censura directa, sino con mecanismos más sofisticados. El bipartidismo, como una jaula institucional, el control oligárquico del Partido Demócrata y del Partido Republicano, la seducción sistémica, que convierte a los reformistas en gestores dóciles, y la influencia de grupos de poder económico, mediático y militar, que actúan como guardianes del orden. Comprender los obstáculos que Mamdani encontraría exige revisar la historia del sistema político estadounidense, desde su origen como una plutarquía republicana hasta la actualidad neoliberal, para desentrañar cómo la república supuestamente de la libertad se transformó en una república de los poderosos. El sistema político estadounidense nació desde sus cimientos con un ADN oligárquico. Los padres fundadores, al redactar la Constitución de 1787, desconfiaban de la democracia directa. Concebían la república como un equilibrio destinado a evitar la tiranía de las mayorías. En los Federalist Papers, Madison y Hamilton advertían que la propiedad debía estar protegida de la inestabilidad popular. Aquella decisión fundacional fue el germen de una república censitaria, donde el voto, la educación y la propiedad delimitaban quién podía gobernar. Durante el siglo XIX, el país expandió su frontera interna a través de la violencia racial, usando un modelo de esclavitud y la expropiación de los pueblos indígenas. Esa expansión territorial y económica
consolidó a una élite blanca propietaria que transformó el capitalismo norteamericano en una máquina de acumulación sin contrapeso. Las luchas obreras, los movimientos campesinos y las reivindicaciones de las minorías raciales fueron reprimidas. El mito de la democracia estadounidense se construyó en paralelo al imperio interior, una estructura de poder donde la desigualdad era legitimada por el discurso de la libertad individual. La crisis de 1929 y el ascenso de Roosevelt marcaron un punto de inflexión. El New Deal introdujo un pacto social que por primera vez limitó el poder absoluto de la élite, otorgando derechos laborales, seguridad social y control estatal sobre los mercados. Sin embargo, esa gran comprensión, como lo llama la historiografía económica, tuvo límites raciales y estructurales. Benefició casi exclusivamente a los trabajadores blancos y consolidó un Estado que actuaba más como mediador que como transformador. Ese equilibrio se rompió en 1944, cuando la élite del Partido Demócrata intervino para impedir que el ala progresista, representada por Henry Wallace, se consolidara en el poder. En la Convención Demócrata de Chicago de ese año, Wallace partía como claro favorito para continuar el legado reformista de Roosevelt, respaldado por la base sindical y popular. Sin embargo, los dirigentes del partido, presionados por sectores empresariales, conservadores del sur y burócratas militares, maniobraron para suspender la sesión tras la primera votación. Vamos, es que se inventaron un incendio. Y en la madrugada siguiente reorganizaron las delegaciones. El resultado fue la designación de Harry Truman, el candidato del ala más conservadora. Ese episodio simboliza el momento exacto en el que el Partido Demócrata renunció a su vertiente transformadora para asumir plenamente el papel de garante del orden capitalista. La muerte de Roosevelt, meses después, consolidó ese viraje. En 1951 se aprobó la enmienda 22, que limitó la presidencia a 2 mandatos. El argumento oficial fue evitar la concentración del poder, pero el trasfondo era otro: impedir que un liderazgo prolongado, como el de Roosevelt, pudiera institucionar un bloque popular capaz de disputar el control a la oligarquía económica, cuyas estructuras de poder son estables y permanentes. La limitación temporal del poder político contrasta con la permanencia estructural del poder económico. Cuando Wallace volvió a presentarse en 1948 por el Progressive Party, sufrió una persecución política que reveló la alianza entre Estado, medios y corporaciones. Sus colaboradores fueron despedidos de universidades, las imprentas se negaron a publicar sus materias y la prensa lo etiquetó como un criptocomunista. El primer obstáculo que se enfrenta a unos outsiders como Mamdani es el sistema bipartidista estadounidense, una estructura institucional que funciona como un muro invisible. El sistema electoral mayoritario, el llamado Winner Takes All, premia a la lista más votada y castiga la dispersión del voto. Este mecanismo ha convertido a los Estados Unidos en un país donde la alternancia es posible, pero la alternativa no. Desde mediados del siglo XX, las tentativas de construir un tercer partido han sido sistemáticamente derrotadas por la ley electoral y por la estructura del financiamiento. Los comités electorales y los debates televisados excluyen a candidatos fuera del duopolio. En consecuencia, la única vía para cualquier reforma real pasa por penetrar y escalar dentro de uno de los dos partidos, al modo de Donald Trump en el Partido Republicano o de figuras progresistas en el Partido Demócrata. Pero esa estrategia implica adentrarse en un terreno controlado por subdelegados, donantes y redes de influencia económica. Los superdelegados del Partido Demócrata fueron implantados desde los años 80 y funcionan como un mecanismo de veto de las bases. Representan a congresistas, gobernadores, dirigentes y líderes del partido,
y su voto no depende del resultado popular. A la práctica, su función es garantizar que el aparato del partido mantenga el control del proceso, incluso cuando la base se inclina por candidatos insurgentes. Durante las primarias del 2016, Hillary Clinton acumuló apoyo de superdelegados antes de las votaciones, neutralizando de antemano a Sanders. Y es que el Partido Demócrata en los últimos años ha estado más preocupado por noquear políticamente a Sanders que por generar realmente una alternativa sólida a Trump. Este es un caso parecido al de Wallace, pero digamos que con forma menos represiva y más civilina. El sistema partidista, a la suma, no es un espacio de competencia libre, sino un entramado jerárquico diseñado para canalizar la energía social hacia opciones predecibles y aceptadas por el régimen oligárquico. Y quienes desafían esa arquitectura, como Wallace, Sanders o potencialmente Mandani, son tratados como anomalías que deben de ser contenidas. Pero el poder no solo bloquea a sus adversarios, también absorbe a quienes logran entrar. El caso más representativo fue Barack Obama, que ilustra de manera paradigmática cómo un outsider con discurso reformista, o por lo menos en teoría, puede ser cooptado por el sistema y transformado en garante de su continuidad. En sus primeros años, Obama se presentaba como un político progresista, defensor de la reforma sanitaria universal, la limitación del poder financiero y una política exterior más prudente. Sin embargo, tras su llegada a la Casa Blanca en el 2009, el entorno que lo rodeó cambió radicalmente. Se deshizo de toda la gente progresista que inicialmente la acompañó, y los pocos que entraron en la Casa Blanca terminaron rápidamente fuera. Su gabinete económico fue copado por figuras vinculadas a Wall Street como Larry Summers, arquitecto de la desregulación financiera bajo Clinton, Timothy Geithner, expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, y Robert Rubin, antiguo directivo de Citigroup. Las decisiones de política económica fueron coherentes con esa composición. Rescate masivo a los bancos, responsables de la crisis de 2008, y ausencia total de sanciones penales para los responsables. El fiscal general, Eric Holder, llegó a afirmar que perseguir judicialmente a los grandes bancos podría poner en riesgo la economía global, frase que sintetiza la subordinación del Estado al capital financiero. En política exterior, Obama mantuvo la continuidad militar de su antecesor, conservó a Robert Gates, nombrado por George Bush, como secretario de Defensa y aumentó el presupuesto militar. La llamada guerra contra el terror continuó bajo formas más tecnológicas. Por ejemplo, el programa de ataques con drones, que se multiplicó exponencialmente y que causó centenares de muertes civiles en Pakistán, Yemen y Somalia. A ello se sumó el reforzamiento del aparato de vigilancia interna, aunque en el 2015 promovió la USA Freedom Act, que formalmente limitó la recolección masiva de datos telefónicos, la mayor parte del sistema de espionaje digital siguió intacto. El caso de Obama demuestra que incluso un líder con discurso de cambio puede convertirse, bajo la presión institucional y mediática, en un gestor obediente del mismo poder que prometía transformar. La capacidad del sistema estadounidense para neutralizar el cambio descansa en una infraestructura de poder interconectada, que actúa simultáneamente en el plano económico, mediático y militar. Las campañas electorales estadounidenses dependen del financiamiento privado. Desde el fallo de Citizens United en el 2010, las corporaciones pueden donar cantidades ilimitadas a los llamados Super PACs, legalizando la compra de influencia política. Ningún candidato puede aspirar a competir sin el respaldo de grandes donantes o conglomerados financieros.
Dentro de este sistema, el lobby sionista AIPAC se ha convertido en un actor con capacidad de veto. Según estudios como el de John Messerheimer y Stephen Wall, su influencia condiciona la política exterior estadounidense, castigando a políticos críticos por la estrategia sionista o por el apoyo militar incondicional. Casos recientes como la derrota electoral de congresistas progresistas apoyados por Mamdani o criticados por la AIPAC confirman que la financiación no es solo un recurso económico, sino una herramienta disciplinaria. El segundo pilar es el sistema mediático, cada vez más concentrado y alineado con intereses corporativos. La Fairness Doctrine, instaurada en 1949 por Rosenberg, obligaba a las cadenas a ofrecer pluralidad de opiniones, entre más controvertidos. Su derogación en 1987 por la administración de Ronald Reagan eliminó ese principio, inaugurando la era de la propaganda desregulada. El proceso se consolidó con la Telecommunication Act de 1996, firmada por Bill Clinton, que eliminó los límites a la concentración de propiedad. En pocos años, la diversidad mediática se redujo a 6 conglomerados, que controlan la mayoría de los medios de comunicación. A esta concentración se suman los nuevos monopolios digitales, como Amazon, que es propietario del Washington Post, Meta y Google. El resultado es una esfera pública donde la información se filtra a través de intereses corporativos. Los medios no son simples canales de información, sino mecanismos de consenso ideológico, como advirtió Noam Chomsky. El periodismo estadounidense se ha convertido en una fábrica de consentimiento que presenta los intereses empresariales como sentido común nacional. La tercera capa es la red de tanques de pensamiento que elaboran los marcos cognitivos para la política estadounidense. Instituciones como el Council of Foreign Relations o la Brookings Institution, la Heritage Foundation o la American Enterprise Institute o el Center for Strategic and International Studies actúan como laboratorio de ideas, financiados por corporaciones, bancos y fundaciones privadas como Ford, Rockefeller, Carnegie, Gates, etc. Solo si algún político lanza a la opinión pública unas medidas políticas en contra de los intereses de la oligarquía, rápidamente estos tanques de pensamiento diseñarán una contraofensiva cognitiva que terminará filtrándose y siendo repetida en sectores políticos y medios de comunicación para intentar contrarrestarla, y normalmente suelen resultar bastante exitosas. Estos centros producen informes, organizan foros y nutren de personal técnico a las administraciones. Como muestra el modelo de Policy Planning Network de William Domhoff, existe un circuito cerrado entre corporaciones, fundaciones, universidades, tanques de pensamiento y del gobierno, mediante el cual los intereses privados se transforman en políticas públicas. Es un sistema, en definitiva, donde la élite piensa, planifica y ejecuta el poder de manera institucionalizada, mientras la mayoría social se creen que viven en una democracia y que ellos eligen. El entramado del complejo industrial militar, junto al sector FIRE, que consiste en el sector financiero, seguro e inmobiliario, junto a Silicon Valley, los gigantes de la alimentación, el denominado Big Food, el sector energético, que consiste en petróleo, gas y compañías eléctricas, la industria farmacéutica, el Big Pharma, forman una corporatocracia. Como lo denomina Emmanuel Todd en su último libro, El declive de Occidente,
Estados Unidos realmente es una democracia oligárquica. El estudio realizado por el politólogo Martin Gilens junto a Benjamin Pei recogió datos de aproximadamente unas 2.000 cuestiones políticas entre los años de 1981 al 2002. Los resultados de este estudio, publicado en el artículo Testing Theories of American Politics, Elites, Interest Group and Average Citizens, nos demuestran que los ciudadanos comunes tienen muy poca o ninguna influencia en las políticas públicas de Estados Unidos. El análisis demostró que cuando las preferencias de los ciudadanos promedio se contraponen a las de la élite económica y los grupos de interés organizados, especialmente los orientados a los negocios, las políticas favorecidas por los ciudadanos promedio tienen una probabilidad extremadamente baja de ser implementadas. En cambio, la élite económica y los grupos de interés organizados tienen un impacto significativo y autónomo en las decisiones políticas del país. Finalmente, el denominado entramado de seguridad nacional, Pentágono, contratistas y agencias de inteligencia, especialmente la CIA, constituye el núcleo duro de lo que se denomina últimamente el Estado profundo. Ya en 1961, el presidente Eisenhower advirtió en un discurso de despedida sobre el peligro del complejo industrial militar, una alianza entre la industria armamentística y los mandos militares que amenazaba la democracia. Las puertas giratorias han convertido al Departamento de Defensa en un espacio de tránsito entre empresas como Lockheed Martin, Northrop Grumman y cargos públicos. La legislación estadounidense no prohíbe que un alto funcionario de defensa ocupe meses después un puesto directivo en una empresa que contrata con el propio Estado. Este circuito de autoprotección perpetúa la expansión del gasto militar y la dependencia de la economía bélica. El resultado es que Estados Unidos, independientemente de que fracase en sus intervenciones, como suele hacer, el mero hecho ya de intervenir militarmente ya es un éxito económico de por sí para el complejo industrial militar que termina forrándose y que durante las últimas décadas ha consolidado una concentración empresarial que mediante la influencia política y la ausencia de libre competencia real, es que son prácticamente un cártel, han promovido el desarrollo de un armamento con múltiples proyectos con retrasos y problemas, además de ser carísimos en relación calidad-precio. Programas estrellas como el KC-46, los destructores clase Al-Leigh Burke, submarinos Virginia, el portaaviones Gerald Ford y especialmente el F-35 han acumulado años de retraso y cientos o miles de millones de sobrecostes, con deficiencias técnicas graves en fase de producción o despliegue. Muchos proyectos son aprobados por presión política y empresarial, no por necesidades reales ni criterios de calidad-precio. Esta relación siniestra entre el lobby del complejo industrial militar no solo empuja estructuralmente a ciclos de guerra interminables, sino que también lo está empujando hacia el declive. Por ejemplo, Estados Unidos gasta de 6 a 7 veces más que Rusia en capital militar bruto, y en la carrera por los misiles hipersónicos, Rusia ha tomado una considerable ventaja sobre Estados Unidos en cuanto a desarrollo, despliegue operativo y capacidad real de uso. Rusia ha sido el primer país en declarar misiles hipersónicos operativos. Sistemas como el Avangard, Kinzhal y Zircon son capaces de superar velocidades de Mach 8 a Mach 27. Eso supone hasta unos 33.000 km por hora, según fuentes rusas. Pueden además realizar maniobras evasivas en vuelo, burlar las defensas antimisiles tradicionales
Algunos de estos misiles ya han sido empleados con éxito en el frente ucraniano y además pueden portar cabezas nucleares. Mientras, Estados Unidos va por detrás. Hasta actualmente, Estados Unidos ha enfrentado múltiples retrasos, cancelaciones y problemas técnicos, como en el programa ARRW o el vehículo CHGB. El primer sistema estadounidense, el Dark Eagle, está programado para desplegarse a finales de 2025 y ya a esta altura parece que ni está ni se le espera. Las fuentes oficiales del Pentágono afirman que no está plenamente operativo aún y su alcance y fiabilidad parecen menores comparados con los sistemas rusos. El Pentágono reconoce que Rusia y China tienen ventaja tecnológica en estos misiles. Rusia ha superado ampliamente a Estados Unidos y la OTAN en la tecnología de misiles hipersónicos. Tiene varias armas ya listas para el combate real y con capacidad nuclear, mientras que Estados Unidos apenas empieza a desplegar sus primeros prototipos funcionales. El desequilibrio actualmente preocupa seriamente al Pentágono y la Casa Blanca, porque pueden hacer obsoletos sus sistemas defensivos y de proyección militar en zonas críticas del mundo. Hace aproximadamente un año, el congresista republicano Mike Ward hizo una denuncia sobre los sobrecostes de piezas para el ejército de Estados Unidos. En una audiencia del presupuesto militar, Ward mostró una bolsa de piezas y criticó que el Departamento de Defensa pagó $90.000 por componentes que normalmente costarían unos $100. El complejo militar industrial estadounidense actúa como un parásito conductual, comparable al gusano que infecta a los grillos y lo obliga a lanzarse al agua para morir. En el caso biológico, el parásito altera el sistema nervioso del insecto para que cumpla una acción suicida, que garantiza la reproducción del gusano. En el caso político del complejo industrial militar, coloniza las instituciones del Estado y manipula sus reflejos estratégicos, empujándolo a guerra innecesaria, gasto excesivo y políticas de miedo que aseguran su propia supervivencia. Desde los años 50, estas redes de contratistas, lobbies, tanques del pensamiento y burócratas del Pentágono se ha convertido en un organismo autónomo dentro del Estado. Necesita conflictos para vivir, igual que el gusano necesita agua para reproducirse. Cada guerra, sobrecoste o amenaza fabricada desde Vietnam hasta Irak o Ucrania no responde en muchas ocasiones tanto a intereses nacionales como a la necesidad metabólica del complejo de justificar su presupuesto. Como el parásito biológico, el huésped cree actuar por voluntad propia, pero en realidad sigue los impulsos del parásito. Los tanques de pensamiento y medios financiados por la industria de defensa actúan como neurotransmisores del sistema, reproducen miedo, distorsionan la realidad y redefinen los intereses del país en función del lucro armamentístico. El resultado es un Estado hipermilitarizado, con un gasto que supera los 900.000 millones de dólares anuales, donde cada intento de reducirlo provoca reacciones defensivas del propio aparato. El parásito ha reprogramado al huésped para confundir la seguridad con la guerra y la ruina con el deber patriótico. Y, como en la naturaleza, el final es previsible. El organismo parasitado acaba destruyéndose. El complejo industrial militar está llevando a Estados Unidos hacia ese punto. Una nación drenada por su economía bélica, incapaz de redirigir sus recursos hacia la vida civil y la economía productiva, mientras el parásito prospera, indiferente del destino del cuerpo que lo alimenta. A ello se suma el papel de la CIA, que desde su creación en 1947 ha actuado como un Estado dentro del Estado. El propio Henry Truman, creador de la agencia, lamentó años después haber contribuido a fundar una institución que escapa a todo control civil, refiriéndose a ella como una Gestapo. En 1962,
con el fin de justificar la invasión de Cuba, se diseñó la Operación Mangosta, que integraba también la Operación Northward. Fue propuesto por altos cargos del Ministerio de Defensa estadounidense, entre ellos el presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, Lyman Louis Leminster. La Operación Northward fue un plan del Estado Mayor para organizar atentados de bandera falsa y justificar la invasión de Cuba. Entre las propuestas se contaban crear un incidente similar al del hundimiento del Maine, donde murieron 266 personas, y que fue la excusa para iniciar la guerra contra España en el 1898, y hasta la fecha no hay ninguna prueba concluyente sobre el origen del atentado. Para empezar, ni los Estados Unidos quiso una investigación, aunque todos los indicios apuntan a que fue una operación de bandera falsa. Así que bueno, ya veis lo que le importó a la gente que estaba detrás la vida de esos marineros. Otras opciones recogidas fueron hundir un barco lleno de refugiados cubanos que huían a Florida. La opción era intentar secuestrar aviones estadounidenses y culpar al gobierno cubano. Aquí, cualquier paralelismo con las Torres Gemelas es pura casualidad, ¿eh? No seáis mal pensados, por favor. Y también otras opciones eran organizar una serie de incidentes coordinados en la base naval de Guantánamo para que pareciera que hubieran sido realizados por fuerzas hostiles cubanas. Kennedy rechazó el plan, horrorizado por la idea de atacar a ciudadanos estadounidenses para justificar una guerra. En noviembre de 1962, Kennedy no renovó el mandato de Leminster como presidente del Estado Mayor Conjunto. Tras el fiasco de la invasión de Bahía de Cochinos en el 1961, Kennedy destituyó a altos cargos de la CIA y del Pentágono, entre ellos a Allen Dulles. La CIA engañó a Kennedy para forzar una intervención militar e intentó maniobrar para que Estados Unidos interviniera de forma más directa, ofreciendo apoyo aéreo en la invasión de Bahía de Cochinos. Kennedy además quería reconducir la Guerra Fría hacia una coexistencia pacífica y frenar la escalada intervencionista en Vietnam. Se convirtió en un enemigo interno para parte del complejo industrial militar, y su asesinato, rodeado de controversia, marcó el fin del último intento presidencial serio de limitar el poder de la inteligencia y las corporaciones armamentísticas. Su destino todos lo conocéis y, a buen entendedor, pocas palabras hacen falta. Conclusión, pues Mamdani, en caso de intentar ascender dentro del Partido Demócrata, tendría que enfrentarse no a un conjunto de adversarios ideológicos, sino a un sistema institucional diseñado para neutralizar la disidencia estructural. El bipartidismo asegura que la competencia sea siempre interna, no sistémica. Los superdelegados blindan al aparato del partido frente a las bases. Los medios bordean la opinión pública según los intereses de los 6 principales conglomerados. Los tanques de pensamiento generan el lenguaje que legitima esas decisiones, y el complejo industrial, militar y el financiero, con los vínculos con el Pentágono y la CIA, actúan como garante último del poder. La experiencia histórica, desde Henry Wallace, Bernie Sanders, pasando por Obama, demuestra que el sistema estadounidense no destruye a sus disidentes, lo absorbe o lo excluye. En este contexto, la candidatura de Mamdani representaría no solo un desafío electoral, sino un acto de resistencia política con el objetivo de reintroducir la democracia en una república que desde hace tiempo pertenece a su oligarquía.